niñas, bienvenidos a la sesión 3 del Aprendo en Línea. Espero que estén muy bien y el objetivo de la clase de hoy es desarrollar la expresión oral y escrita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un tema hoy día que lo vamos a desarrollar durante toda la sesión, que es los derechos de la infancia. Entonces ahora yo quiero que ustedes se coloquen a pensar y empecemos a recordar qué son los derechos de la infancia. Y yo sé que ustedes conocen sus derechos. Cada persona debe conocer sus derechos, ¿cierto? Porque es parte del desarrollo de la conciencia que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, quiero que piensen cuáles son sus derechos, qué derechos tienen los niños. Y también quiero que quizás puedan comentarlo con sus papás, con sus mamás, con sus abuelitas, hermanos, hablar entre ustedes cuáles son nuestros derechos. Niños, vamos a desarrollar una pregunta y espero que esta pregunta la puedan desarrollar junto con sus papás o una persona que los guíe en la casa. Ustedes eligen la persona. La pregunta es, ¿cuáles son los derechos de la infancia en tiempos de pandemia? Ustedes saben que estamos viviendo un tiempo un poco complejo, pero es importante destacar que sus derechos siguen teniendo validez universal, o sea, en todo el mundo las personas nos debemos preocupar de que sus derechos sigan siendo íntegros, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes comiencen a pensar en la casa cuáles serán sus derechos en estos tiempos. ¿Han cambiado sus derechos o sus derechos seguirán siendo los mismos? ¿Por qué? Entonces todas esas preguntas yo quiero que ustedes me las respondan y ojalá lo hagan junto con un adulto para que los puedan ir guiando y también conversando, porque recuerden que parte del objetivo de la clase de hoy día es desarrollar expresión escrita y expresión oral. Y para desarrollar expresión oral debes conversar con alguien, ¿cierto? Vamos a realizar la autoevaluación de nuestra sesión de hoy y si estuviéramos en clase sería nuestro cierre. Pero ahora lo vamos a hacer con una pregunta a la autoevaluación y la pregunta es, ¿cuál es la importancia de conocer los derechos de la infancia? Y en este momento tú tienes que empezar a reflexionar y a repensar cuál es la importancia de conocer tus derechos. Entonces, ¿qué te voy a pedir? Que esta pregunta la copies y la escribas en tu cuaderno y la respondas. Ya me la respondes y le sacas una fotito, como te lo pido en las sesiones anteriores, le sacas una fotito por WhatsApp y me lo mandas. Y yo así puedo leer tus respuestas y también ver cómo estás analizando y qué reflexión tuviste tú respecto a los derechos de la infancia. Espero, niños, se me olvidaba, otra pregunta muy importante que se tienen que hacer siempre, siempre, siempre. Se las haga o no yo. ¿Qué aprendieron hoy día? Y yo creo que aprendieron mucho porque hablaron de los derechos de la infancia, ¿cierto? Estuvieron conversando con su familia sobre esos derechos. Entonces me imagino que pudieron haber aprendido mucho. Nunca se olviden de hacerse esa pregunta. ¿Qué aprendí hoy? Y si quieres, esa pregunta también me la puedes escribir en el cuaderno y me la mandas con la fotito de WhatsApp a mi WhatsApp personal o al correo. Y yo te voy a retroalimentar y te voy a felicitar por tu compromiso con los estudios y con tu aprendizaje. Y también felicitar a tus papás. ¿Ya? Así que un abrazo, que estés muy bien y nos vemos en la sesión número 4. ¡Chao!